Bienvenidos a este video en el cual se les estará explicando cómo se debe hacer un trabajo de investigación. Mis compañeros son Gabriel Ramírez, Lorimar Díaz, Daniela Morillo, Ariana Rosales y Delis Jardín. Portada. La portada debe presentar la información esencial que identifique el trabajo o exposición. Aunque depende del nivel educativo o institucional, generalmente incluye elementos como nombre de la institución, título del trabajo o tema de exposición, claro, específico y relacionado con el problema o tema a investigar, nombre de expositor o integrantes del equipo, nombre del docente o guía, materia o asignatura, fecha de presentación y lugar, solo si lo exige la institución. La introducción. Según la metodología de la investigación, la introducción debe presentar, justificar y contextualizar el tema de investigación que se expondrá. Algunas de sus estructuras son la presentación del tema, de qué trata la exposición, justificación, por qué es importante abordar este tema, el objetivo, general y específico si se aplica, qué busca la exposición, la metodología, breve si la explicamos, cómo se abordó este tema, qué fuentes usamos, estructuras del contenido, cómo está organizada. En el presente, la exposición, abordaremos el tema del impacto de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Este tema es relevante debido al creciente uso de plataformas digitales en la vida cotidiana de los jóvenes y su posible influencia en los hábitos del estudio. El objetivo principal de nuestra investigación es analizar cómo un uso excesivo de redes sociales puede afectar la concentración, la productividad y el desempeño académico. Para desarrollar este trabajo, aplico una revisión bibliográfica basada en artículos científicos recientes, encuestas realizadas a estudiantes universitarios y análisis estadístico del rendimiento. La exposición se organiza en tres partes. Primero se presenta el marco teórico, luego los resultados obtenidos de nuestra investigación y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Capítulo 1. El problema. Aquí se define claramente el problema que será objeto de estudio. Todo el capítulo debe tener coherencia, lógica investigativa y estructura argumentativa. Principalmente, planteamiento del problema. ¿Qué se hace aquí? Se describe la situación problemática detallando los hechos o fenómenos observables. Se contextualiza el problema en tiempo y espacio. Se exponen datos relevantes, estadísticas o antecedentes que evidencien la existencia del problema. Termina generalmente con una pregunta de investigación que orientará al estudio. ¿Cómo redactarlo? Se empieza con un contexto general, luego ve hacia lo particular, que no funciona, que se desconoce, incluyendo evidencias, y luego se finaliza con una o varias preguntas orientadoras. Por ejemplo, un tema de deserción escolar. En los últimos años se ha observado un aumento significativo en la deserción escolar en instituciones públicas a nivel medio en la ciudad de Lima. Según datos del Ministerio de Educación del 2024, más del 15% de los estudiantes abandonan sus estudios escolares. Y esta problemática genera consecuencias sociales como el aumento del desempleo juvenil y la exclusión social. Ante esta situación surge la pregunta: ¿cuáles son los principales factores que influyen en la deserción escolar en las instituciones públicas de Lima? Obviamente, también tendremos que explicar lo que sería la justificación de la investigación. ¿Qué podemos hacer ahí? Se explica por qué es importante realizar esta investigación. Asimismo, se responden las preguntas como ¿para qué sirve este estudio? ¿A quién beneficia? ¿Y cuál es su aporte? Puede considerar aportes teóricos, metodológicos, sociales, educativos, económicos, entre otros. ¿Cómo se puede redactar? Muestra la relevancia del tema, enfatizando el impacto social y académico. Por ejemplo, esta investigación es importante porque permitirá identificar las principales causas de la deserción escolar en los estudiantes de secundaria, lo cual puede contribuir al diseño de políticas públicas más efectivas. Objetivos de la investigación. Los objetivos de una investigación son declaraciones claras que indican
¿Qué se quiere lograr con el estudio? Orientan todo el proceso investigativo desde la formulación del problema hasta la interpretación de los resultados. Objetivo general. ¿Qué se hace ahí? Se define qué se quiere lograr en términos amplios con la investigación. Se debe responder a la pregunta ¿para qué se hace esta investigación? Resumiendo el propósito central del estudio, sus características. Es único, solo debe haber un objetivo general. Es claro, preciso y comprensible y debe ser medible y alcanzable. Usar verbos infinitivos como analizar, determinar, evaluar, describir, identificar, entre otros. Por ejemplo, analizar los factores socioeconómicos, familiares y escolares que influyen en la deserción escolar de las instituciones públicas de Lima, Perú. Objetivos específicos. ¿Qué se hace aquí? Se derivan del objetivo general, permitiendo dividir el propósito general en partes más pequeñas y manejables. Cada objetivo específico aborda una dimensión o aspecto particular del fenómeno a investigar. El alcance de la investigación define el nivel de profundidad con el que se abordará el problema de estudio y orientará el tipo de análisis y resultados esperados. Puede ser exploratorio cuando se investiga un tema poco estudiado para generar primeras ideas. Ejemplo, explorar el impacto de TikTok en la autoestima del adolescente. Descriptivo, si se busca detallar características de un fenómeno. Ejemplo, describir los hábitos de lectura en estudiantes universitarios. Correlacional, cuando se analizan relaciones entre variables sin explicar causas. Ejemplo, relación entre estrés académico y rendimiento escolar. O explicativo, si se pretende identificar causas y efectos, como por ejemplo, cómo influye el uso excesivo de las redes sociales en la calidad del sueño de una persona. Elegir el alcance adecuado garantiza coherencia entre los objetivos, el diseño metodológico y los resultados de estudio. Capítulo 1. El problema. Aquí se define claramente el problema que será objeto de estudio. Todo el capítulo debe tener coherencia, lógica investigativa y estructura argumentativa. Principalmente, planteamiento del problema. ¿Qué se hace aquí? Se describe la situación problemática detallando los hechos o fenómenos observables. Se contextualiza el problema en tiempo y espacio. Se exponen datos relevantes, estadísticas o antecedentes que evidencien la existencia del problema. Termina generalmente con una pregunta de investigación que orientará al estudio. ¿Cómo redactarlo? Se empieza con un contexto general. Luego ve hacia lo particular, que no funciona, que se desconoce, incluyendo evidencias. Y luego se finaliza con una o varias preguntas orientadoras. Por ejemplo, un tema de deserción escolar. En los últimos años se ha observado un aumento significativo en la deserción escolar en instituciones públicas a nivel medio en la ciudad de Lima. Según datos del Ministerio de Educación del 2024, más del 15% de los estudiantes abandonan sus estudios escolares. Y esta problemática genera consecuencias sociales como el aumento del desempleo juvenil y la exclusión social. Ante esta situación surge la pregunta: ¿cuáles son los principales factores que influyen en la deserción escolar en las instituciones públicas de Lima? Seguidamente, capítulo 2, marco teórico. Su propósito es sustentar teóricamente la investigación, mostrando lo que se sabe sobre el tema y las bases científicas y legales que lo apoyan. 1. Antecedentes de la investigación. ¿Qué se hace? Se presentan estudios previos, similares o relacionados con tu tema. Sirven para mostrar qué se ha investigado, identificar vacíos del conocimiento y cómo se redacta. Se resumen estudios anteriores, autor, año, lugar, metodología y hallazgos. Se explica su relación con tu trabajo. Segundo, bases teóricas. ¿Qué se hace? Se exponen las teorías, conceptos claves y modelos que explican el fenómeno estudiado. ¿Cómo se redacta? Selecciona autores reconocidos, define conceptos principales, explica cómo se relacionan con tu investigación. Ejemplo, tema redes sociales. Según Castells, 2010, las redes sociales transforman la comunicación y el aprendizaje informal. Este enfoque permite entender cómo los estudiantes interactúan digitalmente y cómo esto afecta su rendimiento académico.
Tercero, bases legales. ¿Qué se hace? Se citan leyes, reglamentos o normativas que regulan o respaldan el tema del estudio, especialmente si es educativo, social o institucional. ¿Cómo se redacta? Menciona las leyes o norma. Explica cómo se relaciona con el problema. Ejemplo, la Ley General de Educación número 28044 establece como derechos el acceso a una educación de calidad, lo que sustenta la importancia de investigación causas de la deserción escolar. 4. Definición de términos básicos. ¿Qué se hace? Se aclaran los conceptos claves usados en la investigación para evitar ambigüedades. ¿Cómo se redacta? Define los términos más relevantes, usa fuentes confiables o adapta la definición en el enfoque del estudio. Ejemplo, deserción escolar, abandona temporalmente o definitivo de la escolaridad antes de completar un nivel educativo. UNESCO 2021. Redes sociales, plataformas digitales que permiten la creación e intercambio de contenido entre usuarios. A continuación, el capítulo 3, marco metodológico. Tipo de investigación. ¿Qué se hace? Se especifica la naturaleza del estudio según su enfoque. Tipos comunes tenemos la exploratoria, tema poco estudiado, la descriptiva, describe fenómenos o situaciones con relación al análisis relacionado entre variables. La explicativa, busca causas de un fenómeno, cualitativa, cuantitativa o mixta, según los métodos y datos usados. Un ejemplo, esta es la investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, ya que busca identificar características de la deserción escolar mediante encuestas. Delimitación del ámbito de la investigación. ¿Qué se hace? Se define el contexto donde se desarrolla el estudio, lugar, tiempo, grupo y temática. Un ejemplo, el estudio se llevará a cabo en 3 colegios públicos del distrito de San Juan durante el año escolar 2025. Población y muestra. ¿Qué se hace? La población, conjunto total de personas u objetos de estudio. Muestra subgrupo representativo de la población. Ejemplo, la población está conformada por 800 estudiantes. La muestra selecciona el aleatorio, incluye 120 estudiantes a tercero a quinto secundario. Validez y confiabilidad del instrumento. ¿Qué se hace? Se explica cómo se asegura que el instrumento validez mide y realmente lo que debe de medir. Confiabilidad, produce resultados consistentes y repetibles. Un ejemplo, la validez se garantizó mediante la revisión de expertos, la confiabilidad y la evaluación con la prueba de piloto, obteniendo un alfa y ya. Instrumentos y técnicas de recolección de información. ¿Qué se hacen? Se describe que se usó para recoger los datos, encuestas, entrevistas, cuestionarios y observación. ¿Cómo se explicaron los instrumentos? Un ejemplo, se aplicó una encuesta estructurada de... Mi nombre es Glorimar Díaz y yo les voy a hablar un poco de qué trata el capítulo 4, de la descripción de los resultados. La sección de resultados de una investigación presenta los hallazgos de una forma objetiva, lógica y ordenada, usando tanto texto como materiales visuales como tablas, figuras, etc. Y su objetivo principal es exponer los datos obtenidos sin interpretación para que puedan ser posteriormente analizados y discutidos. Más a profundidad podemos ver la descripción de la muestra. Se debe incluir información sobre el número total de participantes, las características de la cual estos fueron eliminados y no usados. Más a profundidad podemos ver la presentación de los resultados. Los resultados más relevantes se presentan primero, incluyendo los resultados no significativos. Otro tema podríamos ver el análisis estadístico, que presenta el análisis relacionado y evaluando la hipótesis y las preguntas de la investigación. Después tendríamos las tablas y las figuras, que estas se utilizan para presentar los datos de una manera más visual y facilitar la comprensión. Y por último,
último tendríamos la secuencia lógica. Los resultados se organizan de manera lógica y siguiendo un orden donde especifican los datos obtenidos mediante la estructura de la investigación. Para finalizar, capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Este capítulo presenta los resultados finales del estudio y las propuestas prácticas que se derivan de ellos. 1. Conclusiones. ¿Qué se hace? Se presentan los hallazgos más importantes obtenidos a partir de los objetivos y el análisis de datos. ¿Cómo redactarlas? Son claras, directas y basadas en los resultados. Se derivan de los objetivos específicos. No se incluyen ideas nuevas ni suposiciones. Ejemplo. 1. Los factores económicos son la principal causa de deserción escolar en el nivel secundario, destacando la necesidad de que muchos estudiantes trabajen para apoyar a sus familiares. 2. Se evidenció una relación entre el bajo acompañamiento familiar y el aumento de la deserción. 3. Las condiciones escolares como falta de recursos tecnológicos también influyen negativamente en la permanencia escolar. 2. Recomendaciones. ¿Qué se hace? Se proponen acciones o soluciones con base en las conclusiones. ¿Cómo redactarlas? Son prácticas, realistas y coherentes en el contexto. Van dirigidas a instituciones, docentes, familias o políticas públicas según el caso. Ejemplo. 1. Implementar programas de apoyo económico y becas para estudiantes en riesgo de deserción. 2. Fortalecer la orientación familiar y escolar mediante talleres y seguimiento personalizado. 3. Mejorar la infraestructura tecnológica en los colegios para facilitar el acceso a recursos digitales de aprendizaje. Referencias bibliográficas. ¿Qué se hace? Se presenta el listado de todas las fuentes consultadas durante la investigación, siguiendo una norma de citación APA, Vancouver, MLA. ¿Cómo redactarlas? Se ordenan alfabéticamente por apellido del autor. Incluyen autor, año, título, editorial o fuente y enlace si es en línea. Se usan normas como APA, séptima edición, la más común. Ejemplo en formato APA 7, está Castells M en 2010, La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, Alianza Editorial.